Cuando hablaba de las deficiencias en el control de la financiación electoral, pensé inmediatamente en el Consejo Nacional Electoral y me voy a un trino que ponía Humberto de la Calle en los últimos días, en el sentido de lo que mucho que él rogó que en los cambios que tenía que hacerse en la reforma política, creo que era en la reforma política, Ariel, usted me dirá, planteaba que hasta que no tuviéramos una elección de carácter independiente de los miembros de ese consejo, no iba a haber ningún tipo de solución en este control a los topes del financiamiento. Continúo con los demás panelistas. Diana, sobre esa reforma, buenas noches otra vez a todos y todas. Dos comentarios. Esa reforma al órgano electoral la presentamos Humberto en la calle y yo, y no pasó ni siquiera el primer debate. Fuimos derrotados aplastantemente. Yo creo que la Lo que, primera ¿qué nos conclusión, dice eso? que básicamente el sistema electoral colombiano, las tres partes, que es en este caso el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la sección quinta del Consejo de Estado, y particularmente el Consejo Nacional Electoral, es un órgano que no funciona. Y no funciona en parte porque pues, es elegido por los partidos políticos, y estos magistrados generalmente son los quemados de los partidos políticos en elecciones y supervisan a los partidos políticos, es decir, a quienes los nombran. Entonces al final no hay supervisión y no es solo la línea de financiación, no es solo que es que no haya investigación en financiación. Digamos, el Consejo Nacional es inservible para muchas cosas. Por ejemplo, cuando los candidatos recogen firmas ahorita para saltarse las normas electorales y anticiparle a los demás candidatos 3 meses de campaña. Es decir, hay muchos espacios grises y el Consejo Nacional hace muy poco. Lo segundo, Diana, yo en 2019 escribí una columna en Semana que se llama El Pacto del Silencio sobre esto. La fecha exacta es el 14 del 08 de 2019. Y aquí sí hubo una actuación muy complicada del gobierno Duque. Carlos Camargo sale para la Defensoría del Pueblo. El señor Felipe García Echeverry, también magistrado, lo nombran embajador en Bruselas, se va para Bruselas. Y Alexander Vega sale para la registraduría. Es decir, pareciera que sí hubo, y no solo Alexander Vega, de lo cual usted me ha escuchado los programas y las columnas sobre ese señor que yo he hecho, sino que sí hubo una acción sistemática para ocultar todo lo que está pasando. Y ahí, por ejemplo, Diana, el problema con Alexander Vega no es lo que le dice ahorita a Oscar Iván Zuluaga o lo que dice Oscar Iván Zuluaga que le dijo. El señor tiene una compulsa de copias, el actual registrador, por 200 minutos que habla con Otto Bula y el ñoño Elías. Aquí estoy viendo en este momento la compulsa de copias, que habla en el marco de esa investigación de Odebrecht, y de eso no, pues nadie da registro de esa investigación. Conclusión, pues falta mucho aún por saber. Un último comentario. Para estas elecciones, la enseñanza es, no solo importa el plan democracia, que importa mucho en la crisis de seguridad que tenemos, importa sobre todo también la investigación y lo que se tenga que hacer para evitar filtración de recursos, en este caso privados, legales, que pues, Mm. o debe ser legal, pero fue legal, sino también recursos del Claro, narcotráfico. porque Yo hoy creo que la tenemos enseñanza es exactamente el adelante. mismo escenario que teníamos en ese momento. Lo mismo, además con una crisis económica, la empresa privada, hay muchos candidatos en muchas zonas, el temor de muchos de nosotros es que terminen aceptando recursos del narcotráfico. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado desde 2014, 2017, que fue este escándalo, a hoy? Pues nada, todo sigue más o menos igual, entonces los recursos se van a seguir filtrando. Hablado de la arquitectura pues del Consejo Nacional Electoral, que hay que cambiarla, del caso Alexander Vega, que yo no sé ese señor cómo llegó a ser registrador, pero en su pregunta hay dos cosas interesantes. Lo primero, la responsabilidad de los partidos políticos y, digámoslo así, las consecuencias para los partidos políticos. Y ahora que estamos pues en elecciones y que se van a avalar un montón de gente cuestionada, yo creo que una de las cosas que debería tener una posible reforma política, si es que esto tiene que haber pues unas consecuencias para los partidos, y si no van a seguir en esto y pues no va a cambiar mucho porque el Consejo Nacional Electoral no hace nada, y cuando pasa algo pues los partidos políticos no tienen ningún efecto. La otra cosa que es importante en la pregunta suya es sobre las responsabilidades de los directivos y los jefes de los partidos políticos. Es decir, cuando pasa esto, la pregunta es, ¿cabe la responsabilidad para los representantes legales Mm. o para todos los que componen un comité de avales? Yo creo que hasta allá tenemos que avanzar. Diana, hoy pues en una fundación en la que yo trabajé salió un listado de candidatos cuestionados. Sí, Y yo creo que la eso es vi. muy importante para los avales que se van a comenzar a entregar de aquí a 2 semanas, que es 3 semanas, que es el 29 de julio que se cierra eso. Pero es muy importante ver el sistema, la responsabilidad individual de las personas que están en esto, el órgano o la organización electoral y el sistema de partidos, pues que hasta el momento no tiene ningún castigo para eso, más allá del tema de silla vacía,
que es un gran avance, pero que no lo es todo. Sí, que por cierto lo estamos publicando, es un informe que dice precandidatos cuestionados elecciones pares, que lo podrán leer próximamente en las páginas también de Caracol. Pasar al otro tema porque que no quiero dejarla ahí es la pregunta sobre la condición humana. Yo no sabía hoy si hacer un programa llamando psicólogos, psiquiatras o expertos en otro tipo de situaciones, pero quisiera saber cómo se aproximan ustedes a que una persona haga uso del recurso de la fe para delinquir. Rafael Nieto, este señor acude a un principio de oportunidad para salvar el pellejo él individualmente, hundir al otro, que es un mecanismo de sometimiento a la justicia, que es echarle dedo al otro. Eh, y seguramente al final su rebajas y el principio de oportunidad, que es algo que sí hace muchos años opera, pues el señor no va a pagar casi nada, porque pues además entregó una serie de pruebas que involucran a un candidato presidencial. Entonces eso pues lo determinará la justicia. Pero lo que tal vez el caso más complicado, más allá que de la condición humana de este señor, es el tema de la demora en la justicia y lo que esto causa, Diana, porque usted hace una pregunta dramática y es, en las elecciones del año pasado aparecieron y desaparecieron o desaparecieron y después aparecieron, como lo quiera ver cada partido, 1 millón de votos. Tenemos financiación con el caso Benedetti, este caso tenemos una crisis de seguridad y hay una crisis durísima de legitimidad por el actual registrador Alexander Vega y sus nombramientos. Está todo dado para que el 29 de octubre hayan asonadas en 100, 200 municipios. Entonces, la pregunta es cómo Con un tema blindamos el sistema. fundamental que usted mencionaba ahorita, y es que tuvimos ahora una especie de reforma a ese código electoral, que lo único que plantea, pregunto yo si solamente la financiación estatal va a ayudar, con una empresa privada que no está aportando y con unos mafiosos que están listos para financiar o impedir el ejercicio político. Y además ese código electoral, Diana, que usted sabe que no, me opuse con algunos compañeros, eso es una aberración institucional que yo esperaría con la debida autonomía que la Corte Constitucional revisara. Entonces yo creo que hay que pensar hacia adelante. Coincido con el doctor Gabriel Silva y es un registrador ad hoc, un plan de democracia en materia de seguridad y un sistema de seguimiento donde participe la UIAS para el tema de financiación. Una combinación así es la que se tiene que establecer, pero solo el plan democracia no va a brindar. Mire, yo quiero decir esto. Yo sé que hay una crisis de seguridad, pero esa crisis de seguridad al final podría afectar 20, 25, 30 municipios. Los otros más de, al final podría afectar 20, 25, 30 municipios. Los otros más de 1.100 municipios o los 1.100 municipios van a tener problemas por financiación ilegal de campañas, que si no se resuelven el día de las elecciones, un candidato puede salir a decir, no, no reconozco los resultados porque me la robaron o el registrador tal, y hay asonadas. Yo le tengo mucho miedo a lo que pase ese día, y hay que pensar no solo en materia de seguridad con grupos armados ilegales, que reconozco que hay un problema, sino en esto, en la legitimidad del proceso. Viendo hoy en Buenaventura, era de esperarse que las bandas y los armados aparecieran como lo hicieron este fin de semana. ¿Cómo se explica usted la situación? Diana, mire, pasó lo que dice aquí el personero Edwin, pero cuando el gobierno llega, se anuncia a Buenaventura un laboratorio de paz, se llama entonces estos dos grupos, dicen cuál es la ley para someternos, nos queremos someter, no hay marco jurídico para recibirlos, entonces se les dice hagamos un acuerdo mientras se aprueba la ley y ahí sucedieron tres cosas. La ley llegó muy tarde y cuando llegó no había coalición de gobierno, entonces no se aprobó la ley. Lo segundo, el laboratorio de paz fue un montón de buenas intenciones, pero no hubo como tal una intervención, sobre todo porque Colombia no tiene un modelo todavía muy claro de reincorporación urbana. Y lo tercero que pasó es que estos dos grupos de chotas y espartanos entran en un acuerdo y comienzan a haber una serie de grupos que no estaban muy de acuerdo o pequeñas pandillas que comienzan a fortalecerse al margen y comienza a surgir una feudalización, llamémoslo así, en algunas zonas de Buenaventura y aparecer estos pequeñitos grupos que se está dando acá. Entonces era totalmente previsible. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el corto tiempo? Pues una guerra, no va a pasar más que eso. La ley, en el mejor de los casos, estará en 3 meses. El modelo de reincorporación y el laboratorio de paz, no sé cómo estará el proceso de intervención que tengan las instituciones. Y cuando llegue esas dos cosas, pues ya se habrán matado jefes, amigos, familiares y va a ser muy difícil parar la guerra. Esto mismo puede pasar en Medellín, donde hay varios combos que están en una situación muy parecida. Y esto mismo
yo creo que en cosa de un mes y medio, si no se hace nada, va a pasar en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las autodefensas conquistadoras de la sierra dicen queremos someternos, no hay marco jurídico y el clan del Golfo lo tiene rodeado, solo falta que pasen la troncal del Caribe y comenzó nuevamente la matazón como en 2009, 10 y 11. Entonces sí es un llamado al gobierno al tema de la priorización de la ley, un llamado al tema de la intervención que tienen que hacer las instituciones y a ver si se puede reparar esto un poco mientras llega la ley y el mecanismo jurídico. Dígame. No, solo este comentario, mire, esto de la paz total, digamos, es claro que tiene dos caras. La zanahoria, que ha tenido unos problemas de vacíos jurídicos como la ley de sometimiento, pero la otra cara es el garrote. Las fuerzas militares echaron a andar este plan Ayacucho hace un mes y medio. Yo le veo un buen diseño. Los resultados todavía no se ven, pero ya hay algunas zonas donde comienzan a darse resultados. Pero esa estrategia adolece de una cosa, y es todo el tema para zonas urbanas, como lo que puede pasar en Medellín, como lo que está pasando en Buenaventura y lo que seguramente va a pasar también en Quibdó. Entonces, hay una cosa y es, el sometimiento a la justicia solo funciona si usted doblega o arrodilla a esos grupos a punta de presión militar. Eso no, porque no estamos no se está hablando con angelitos o con ositos cariñositos. Y yo creo que ahí sí ahí hay una ausencia, es decir, podemos diseñar muy bien con todas las críticas que tiene Gabriel, que algunas de acuerdo, otras no, pero podemos diseñar bien la zanahoria, pero si no se diseña bien el garrote, pues va a ser muy difícil que esos grupos se sometan. Entonces yo creo que esto tiene que ir acompañado de ambas, tiene que estar en sintonía estas dos políticas de aquí en adelante, si no, pues vamos a vivir esto que está pasando.